Hola chicos, chicas, yo soy Roberto. Hoy voy a leerles un poco más de psicoanálisis. Hoy traje un texto de las conferencias de introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud. Estas conferencias fueron publicadas en 1916 y 1917. Hoy quisiera leer la conferencia número 25, que es sobre la angustia. Así que espero que la disfruten. Ya saben que pueden poner el audio a velocidad 1.25, 1.5, como ustedes quieran, si es que mi ritmo de lectura no les agrada tanto. Dicho esto, comencemos. 25ª conferencia. La angustia. Señoras y señores, lo que les he dicho en mi última conferencia acerca del estado neurótico general les habrá parecido sin ninguna duda la más incompleta e insuficiente de mis comunicaciones, lo sé. Y nada les habrá asombrado más, creo, que el hecho de que ni se hablase de la angustia, a pesar de que la mayoría de los neuróticos se quejan de ella. La señalan como su padecimiento más horrible y realmente puede alcanzar en ellos una intensidad enorme y hacerles adoptar las más locas medidas. Pero, al menos en esto, no quiero yo escatimarles nada. Por el contrario, me he propuesto abordar con particular dedicación el problema de la angustia en los neuróticos y elucidarlo en detalle ante ustedes. A la angustia, como tal, no necesito presentársela. Cada uno de ustedes ha experimentado alguna vez esta sensación, o mejor dicho, este estado afectivo. Pero creo que no se ha inquirido con suficiente seriedad por qué justamente los neuróticos sienten una angustia tanto más fuerte que los otros. Quizás se lo juzgue algo obvio, y aún las palabras neurótico y angustiado suelen emplearse indistintamente como si significasen lo mismo. Pero no hay ningún derecho a hacerlo. Existen hombres angustiados que por lo demás nada tienen de neuróticos. Y hay neuróticos que padecen de muchos síntomas sin que entre estos se encuentre la inclinación a la angustia. Como quiera que sea, el problema de la angustia es un punto nodal en el que confluyen las cuestiones más importantes y diversas. Se trata en verdad de un enigma cuya solución arrojaría mucha luz sobre el conjunto de nuestra vida anímica. No aseveraré que puedo darles esa solución íntegra, pero sin duda ustedes esperan que el psicoanálisis aborde también este tema de manera por completo diversa que la medicina académica. Esta parece interesarse sobre todo por los caminos anatómicos a través de los cuales se produce el estado de angustia. Se nos dice que la médula oblongata es estimulada y el enfermo se entera de que padece de una neurosis del nervus vagus. La médula oblongata es un objeto muy serio y muy lindo. Recuerdo bien todo el tiempo y el esfuerzo que hace años consagré a su estudio, pero hoy no podría indicar algo más indiferente para la comprensión psicológica de la angustia que el conocimiento de las vías nerviosas por las que transitan sus excitaciones. Al comienzo es posible tratar un buen rato de la angustia sin considerar para nada el estado neurótico. Ustedes me comprenderán sin más si designo a esta angustia como angustia realista, por oposición a una angustia neurótica. Y bien, la angustia realista aparece como algo muy racional y comprensible. De ella diremos que es una reacción frente a la percepción de un peligro exterior, es decir, de un daño esperado, previsto. Va unida al reflejo de la huida y es lícito ver en ella una manifestación de la pulsión de autoconservación. Las oportunidades en que se presente la angustia, es decir, frente a qué objetos y en qué situaciones dependerán en buena parte, como es natural, del estado de nuestro saber y de nuestro sentimiento de poder respecto del mundo exterior. Hallamos sumamente comprensible que el salvaje sienta miedo frente a un cañón y se angustie frente a un eclipse de sol, mientras que el hombre blanco, que maneja aquel instrumento y puede predecir el eclipse, permanece exento de angustia en esas situaciones. En otras ocasiones es justamente el mayor saber el que promueve la angustia, porque permite individualizar antes el peligro. Así, el salvaje se aterrorizará frente a un rastro que descubra en el bosque y que al inexperto nada le dice,
pero a él le revela la proximidad de una fiera carnicera. Y el navegante experimentado verá con terror una nubecilla en el cielo que le anuncia la proximidad del huracán, mientras que al pasajero le parece insignificante. Si se reflexiona un poco más, hay que decir que el juicio según el cual la angustia realista es racional y adecuada debe revisarse a fondo. En efecto, la única conducta adecuada frente a un peligro que se cierne sería la fría evaluación de las propias fuerzas comparadas con la magnitud de la amenaza, y el decidirse sobre esa base por lo que prometa un mejor desenlace. Si la huida o la defensa o aún el ataque, llegado el caso. Pero en una situación así, no hay lugar alguno para la angustia. Todo cuanto acontece se consumaría igualmente bien, e incluso mejor, probablemente si no se llegase al desarrollo de angustia. Bien advierten ustedes que si la angustia alcanza una fuerza desmedida, resulta inadecuada en extremo. Paraliza toda acción, aún la de la huida. Por lo común, la reacción frente al peligro consiste en una mezcla de afecto de angustia y acción de defensa. El animal aterrorizado se angustia y huye, pero lo adecuado en ese caso es la huida, no el angustiarse. Estamos tentados de afirmar, por tanto, que el desarrollo de angustia nunca es adecuado. Quizás obtengamos una mejor intelección si descomponemos con mayor cuidado la situación de angustia. Lo primero que hallamos en ellas es el apronte para el peligro, que se exterioriza en un aumento de la atención sensorial y en una tensión motriz. Este apronte expectante debe reconocerse sin ninguna duda como ventajoso, y su falta puede traer serias consecuencias. En él se origina por un lado la acción motriz, primero la huida, y en un nivel superior la defensa activa. Por el otro, lo que sentimos como estado de angustia. Mientras más se limita el desarrollo de angustia a un mero amago, a una señal, tanto menores son las perturbaciones en el paso del apronte angustiado a la acción, y tanto más adecuada la forma que adopta todo el proceso. Por eso, en lo que llamamos angustia, el apronte angustiado me parece lo más adecuado al fin, y el desarrollo de angustia lo más inadecuado. Omito entrar a considerar más de cerca si las acepciones usuales de angustia, miedo y terror designan lo mismo o cosas claramente distintas. Creo tan solo que angustia se refiere al estado y prescinde del objeto, mientras que miedo dirige la atención justamente al objeto. En cambio, terror parece tener un sentido particular, a saber, pone de resalto el efecto de un peligro que no es recibido con apronte angustiado. Así podría decirse que el hombre se protege del horror mediante la angustia. Y bueno, perdonen que me meta en la lectura, chicos, chicas, pero esto que acaba de decir Freud es muy importante. De entrada ya Freud viene distinguiendo o dividiendo la angustia en dos tipos. La angustia realista, que es más razonable, más saludable, en cierto sentido, porque tiene que ver con la prueba de realidad, y la angustia neurótica. Esta angustia neurótica tiene que ver con un estado afectivo en el que la intensidad de la angustia es desmedida y es peor, por ejemplo, cuando no hay un apronte angustiado. Esta parte, este concepto del apronte angustiado es muy importante porque en el trauma no hay apronte angustiado. Si nosotros tenemos una señal de que estamos en peligro, digamos que hay más posibilidad de no desarrollar un trauma, de no desarrollar el estado de la angustia. De igual manera, ya que me metí un poco en la lectura, también Freud está haciendo aquí una distinción entre angustia, miedo y terror. La angustia tiene que ver más con el estado afectivo, el miedo con el objeto, es decir, ha identificado un objeto hacia el cual se tiene la angustia, se siente este miedo, y el terror, que es caracterizado porque toma por sorpresa. No hay ninguna señal, no hay ningún apronte angustiado y es algo repentino. Bueno, continuamos con la lectura. No se les escapará a ustedes cierta ambigüedad e imprecisión en el uso de la palabra angustia.
Casi siempre se entiende por tal el estado subjetivo en que se cae con la percepción del desarrollo de angustia, y designa en particular a este afecto. Ahora bien, ¿qué es, en sentido dinámico, un afecto? Para empezar, algo muy complejo. Un afecto incluye, en primer lugar, determinadas inervaciones motrices o descargas. En segundo lugar, ciertas sensaciones, que son además de dos clases: las percepciones de las acciones motrices ocurridas y las sensaciones directas de placer y displacer, que prestan al afecto, como se dice, su tono dominante. Pero no creo que con esta enumeración hayamos alcanzado la esencia del afecto. En el caso de algunos afectos creemos ver más hondo y advertir que el núcleo que mantiene unido a ese ensamble es la repetición de una determinada vivencia significativa. Esta solo podría ser una imprecisión muy temprana de naturaleza muy general, que ha de situarse en la prehistoria, no del individuo, sino de la especie. Para que se me comprenda mejor, el estado afectivo tendría la misma construcción que un ataque histérico, y sería, como la decantación de una reminiscencia. Por tanto, el ataque histérico es comparable a un afecto individual neoformado, y el afecto normal a la expresión de una histeria general que se ha hecho hereditaria. No crean que lo que les he dicho sobre los afectos es patrimonio admitido en la psicología normal. Al contrario, son concepciones nacidas en el terreno del psicoanálisis, su único solar natal. Lo que ustedes pueden averiguar en la psicología acerca de los afectos, por ejemplo, la teoría de James Lange, es algo que nosotros, psicoanalistas, no comprendemos ni podemos examinar. Pero tampoco creemos muy seguro lo que sabemos sobre los afectos. Es un primer intento de orientarse en este oscuro campo. Y ahora prosigo. En cuanto al afecto de angustia, creemos conocer cuál es esa impresión temprana que él reproduce en calidad de repetición. Decimos que es el acto del nacimiento, en el que se produce ese agrupamiento de sensaciones displacenteras, mociones de descarga y sensaciones corporales que se ha convertido en el modelo para los afectos de un peligro mortal, y desde entonces es repetido por nosotros como estado de angustia. El enorme incremento de los estímulos sobrevenido, al interrumpirse la renovación de la sangre, la respiración interna, fue en ese momento la causa de la vivencia de angustia. Por tanto, la primera angustia fue una angustia tóxica. El nombre angustia, angustiae, angostamiento, destaca el rasgo de la falta de aliento, que en ese momento fue consecuencia de la situación real, y hoy se reproduce casi regularmente en el afecto. Admitiremos también como significativo que ese primer estado de angustia se originara en la separación de la madre. Por cierto, estamos convencidos de que la predisposición a repetir el primer estado de angustia se ha incorporado tan profundamente al organismo, a través de la serie innumerable de las generaciones, que ningún individuo puede sustraerse a ese afecto, por más que como el legendario Macduff haya sido arrancado prematuramente del seno materno y por eso no haya experimentado por sí mismo el acto del nacimiento. No podemos decir en qué ha parado el estado de angustia en los animales que no son mamíferos. Tampoco sabemos por eso si en estas criaturas el complejo de sensaciones equivale a nuestra angustia. Quizá les interese saber cómo llegué a la idea de que el acto del nacimiento es la fuente y el modelo del afecto de angustia. La especulación fue la que menos parte tuvo. Más bien me inspiré en el pensamiento ingenuo del pueblo. Hace muchos años, un grupo de jóvenes médicos del hospital almorzábamos en una posada. Un asistente relató la cómica historia que había sucedido en el último examen de parteras. Se le preguntó a una candidata qué significaba el hecho de que en el parto apareciese meconio, alorré excremento, en el agua del nacimiento, y ella respondió sin vacilar, que el niño está angustiado. Se rieron de ella y la reprobaron, pero yo, calladamente, tomé partido por ella y empecé a sospechar que esa pobre mujer del pueblo había puesto certeramente al descubierto un nexo importante. Y si ahora pasamos a la angustia neurótica, ¿qué nuevas formas de manifestación y qué nuevos nexos nos presenta la angustia en los neuróticos? Mucho hay para decir sobre esto. Hallamos, en primer lugar, un estado general de angustia,
por así decir, una angustia libremente flotante. Está dispuesta a aprenderse del contenido de cualquier representación pasajera, influye sobre el juicio, escoge expectativas, acecha la oportunidad de justificarse. Llamamos a ese estado angustia expectante o expectativa angustiada. Las personas aquejadas de esta clase de angustia prevén entre todas las posibilidades siempre la más terrible. Interpretan cada hecho accidental como indicio de una desgracia. Explotan en el peor sentido cualquier incertidumbre. La inclinación a esta expectativa de desgracia se encuentra como rasgo de carácter en muchos hombres, que en lo demás no podríamos llamar enfermos, y a quienes se moteja de hiperangustiados o pesimistas. Empero, un grado llamativo de angustia expectante corresponde, por regla general, a una afección neurótica que yo he llamado neurosis de angustia, e incluyo entre las neurosis actuales. De nuevo, chicos, me meto un poco en la lectura. Aquí hay dos puntos importantes en este fragmento. Por un lado, se habla de el nacimiento como esa primera experiencia de angustia que se internaliza, que se repite a lo largo de la vida. Es una idea simplemente que va lanzando Freud. De hecho, en algún otro texto, no recuerdo si en este mismo, él va comentando, ¿no?, que otros psicoanalistas, no recuerdo si era Otto Rank o alguien de ese grupo, proponía que se podía trabajar con el trauma del nacimiento y en base a ello trabajar todas las angustias, todas las experiencias de angustia en la vida. Freud vio que eso no era viable, sino que más bien a partir del análisis de la asociación libre, el paciente tenía que contar su historia de vida, ¿no?, ya que cada estado de angustia tiene que ver con la particular experiencia de cada persona. Y por otro lado nos está hablando también aquí de la angustia de los neuróticos. Nos habla de una angustia libremente flotante. Ahora se habla comúnmente, por ejemplo, de la ansiedad flotante en psicopatologías de carácter como la límite de la personalidad, borderline, y aquí Freud nos está describiendo su funcionamiento. Dice que es una angustia libremente flotante, ¿no?, que está al acecho de cualquier representación pasajera. Esa ansiedad, esa angustia está todo el tiempo tratando de justificarse, ¿no? Son estas personas pesimistas, estas personas que ante cualquier incertidumbre llegan a sentir ansiedad, angustia, ¿no? Tiene que ver con ese tema que les causa incertidumbre, pero también puede ser un monto de afecto que quedó flotando, que no quedó enlazado a ninguna representación. Al menos así lo está planteando Freud acá. Bueno, continuamos con el texto. Una segunda forma de la angustia, a diferencia de la que acabamos de describir, está más bien psíquicamente ligada y anudada a ciertos objetos o situaciones. Es la angustia de las fobias de enorme diversidad y a menudo muy extrañas. Stanley Hall, en 1914, el respetado psicólogo norteamericano, no hace mucho se ha tomado el trabajo de presentarnos toda la serie de estas fobias con lujosos rótulos procedentes del griego. Eso suena como la cuenta de las 10 plagas de Egipto, solo que su número rebasa con mucho la decena. Escuchen ustedes todo lo que puede ser objeto o contenido de una fobia: la oscuridad, el aire libre, lugares abiertos, gatos, arañas, orugas, serpientes, ratones, tormentas, puntas aguzadas, sangre, espacios cerrados, multitudes, la soledad, el paso de puentes, los viajes por mar y por ferrocarril, etc. En un primer intento de orientarnos en esta maraña, es sugerente diferenciar 3 grupos. Muchos de los objetos y situaciones temidos tienen también para nosotros normales algo de ominoso, una dimensión de peligro, y por eso tales fobias no nos parecen inconcebibles, aunque sí muy exageradas en su fuerza. Así, la mayoría de nosotros experimentamos un sentimiento de repugnancia si tropezamos con una víbora. La fobia a las víboras puede decirse es común a todos los hombres, y Charles Darwin, en 1890, ha descrito de manera muy impresionante su incontenible angustia frente a una víbora que se le abalanzó, aunque se había protegido por un grueso vidrio.
En un segundo grupo reunimos los casos en que sigue habiendo una dimensión de peligro, pero solemos minimizar y no anticipar ese peligro. Entre ellos se encuentra la mayoría de las fobias a una situación. Sabemos que si viajamos en ferrocarril, la probabilidad de sufrir un accidente es mayor que si permaneciésemos en casa, pues puede producirse un choque de trenes. Sabemos también que un barco puede hundirse, a raíz de lo cual uno por lo general se ahoga, pero no pensamos en estos peligros y viajamos libres de angustia por tren y por barco. Es innegable, asimismo, que si el puente se rompiera en el momento en que pasamos sobre él, nos precipitaríamos al río, pero es un suceso tan raro que no lo computamos como peligro. También la soledad tiene sus peligros, y en ocasiones la evitamos, pero no es que no podamos tolerarla siquiera un momento en condiciones normales. Lo mismo vale para las multitudes, los espacios cerrados, las tormentas, etc. Lo que nos extraña en estas fobias de los neuróticos no es tanto su contenido como su intensidad. La angustia de las fobias es directamente abrumadora. Y muchas veces tenemos la impresión de que los neuróticos no se angustian frente a las mismas cosas y situaciones que en ciertas circunstancias pueden provocarnos angustia también a nosotros, aunque las llamen con idénticos nombres. Nos queda un tercer grupo de fobias que ya están por completo fuera de nuestra comprensión. Cuando la angustia impide a un hombre fuerte, adulto, atravesar una calle o una plaza de su ciudad natal, tan familiar para él. Cuando una mujer sana y bien desarrollada cae presa de incomprensible angustia porque un gato roza el ruedo de su vestido o una laucha atravesó corriendo la habitación. ¿Cómo estableceríamos el nexo con el peligro que evidentemente existe para el fóbico? En el caso de las fobias a los animales que pertenecen a este grupo, no puede tratarse de unas aumentadas antipatías, comunes a todos los seres humanos, en efecto, como para demostrar lo contrario. Hay muchas personas que no pueden pasar junto a un gato sin atraerlo y hacerle caricias. El ratón, tan temido por las mujeres, es al mismo tiempo en alemán un apelativo cariñoso por excelencia. Muchas muchachas que gustosas se oirían llamar ratoncito por su amado, gritan despavoridas al divisar el gracioso animalito quien lleva ese nombre. En cuanto al hombre que siente angustia en calles o plazas, se nos impone esta única explicación: se comporta como un niño pequeño. Los educadores dirigen a éste la exhortación directa de evitar como peligrosas tales situaciones, y nuestro agorafóbico se siente de hecho protegido de su angustia si lo acompañamos por la plaza. Las dos formas de angustia aquí descritas, la angustia expectante libremente flotante y la unida a fobias, son independientes entre sí. No es que una sea etapa superior de la otra. Solo por excepción se presenta juntas y cuando lo hacen es como por casualidad. Un estado de angustia general, aún el más fuerte, no necesita manifestarse en fobias. Personas que durante toda su vida se han visto coartadas por una agorafobia pueden hallarse totalmente exentas de una angustia expectante pesimista. Muchas de las fobias, por ejemplo, la angustia a las plazas o a los ferrocarriles, se adquieren solo a edad madura, según puede demostrarse. Otras, como la angustia a la oscuridad, a las tormentas, a ciertos animales, parecen haber existido desde el comienzo. Las del primer tipo tienen la dimensión de enfermedades graves, las segundas aparecen más bien como rarezas, caprichos. En las personas que muestran una de estas últimas puede conjeturarse por regla general la existencia de otras del mismo tipo. Debo agregar que incluimos todas estas fobias en la histeria de angustia. Vale decir, las consideramos como una afección muy próxima a la conocida histeria de conversión. La tercera de las formas de angustia neurótica nos plantea entonces este enigma. Perderemos totalmente de vista el nexo entre la angustia y la amenaza de un peligro. En el caso de la histeria, por ejemplo, esta angustia aparece acompañando a los síntomas histéricos, o bien en estados emotivos en que esperaríamos, por cierto, una exteriorización de afectos, pero no justamente de angustia. O bien puede aparecer desligada de cualquier condición, como un ataque gratuito de angustia tan incomprensible para nosotros como para el enfermo. Ni hablar entonces de un peligro o de una ocasión que, exagerada,
pudiese elevarse a la condición de tal. En estos ataques espontáneos advertimos además que el complejo que designamos como estado de angustia es susceptible de una división. La totalidad del ataque puede estar subrogada por un único síntoma intensamente desarrollado, por un temblor, un vértigo, palpitaciones, ahogos y el sentimiento general que individualizamos como angustia puede faltar o hacerse borroso. No obstante, esos estados que describimos como equivalentes de la angustia pueden equipararse a esta última en todos los aspectos clínicos y etiológicos. Ahora se plantean dos preguntas. ¿Puede la angustia neurótica, en la cual el peligro no desempeña papel alguno o lo tiene muy ínfimo, vincularse con la angustia realista, que es en todo una reacción frente al peligro? ¿Y cómo hemos de entender la angustia neurótica? Consignemos primero nuestra expectativa. Si hay angustia, tiene que existir también algo frente a lo cual uno se angustie. De la observación clínica se obtienen varias indicaciones para la comprensión de la angustia neurótica, cuyo contenido dilucidaré ante ustedes. Inciso A. No es difícil comprobar que la angustia expectante o estado de angustia general mantiene estrecha dependencia con determinados procesos de la vida sexual. Queremos decir con ciertas aplicaciones de la libido. El caso más simple y más instructivo de esta clase se presenta en personas expuestas a la llamada excitación frustránea, es decir, aquellas en que unas violentas excitaciones sexuales no experimentan descarga suficiente, no son llevadas a una consumación satisfactoria. Por ejemplo, los hombres mientras están de novios o las mujeres cuyos maridos no tienen suficiente potencia o que, por precaución, practican el acto sexual abreviado o mutilado. En estas circunstancias, la excitación libidinosa desaparece y en su lugar emerge angustia. Tanto en la forma de la angustia expectante cuanto en ataques y sus equivalentes, la interrupción deliberada del acto sexual, cuando se la practica con régimen sexual, es tan regularmente causa de neurosis de angustia en los hombres y en particular en las mujeres, que en la práctica médica es recomendable investigar en tales casos ante todo esta etiología, y entonces podrá comprobarse innumerables veces que la neurosis de angustia desaparece cuando se elimina ese mal hábito sexual. Este nexo entre retención sexual y estados de angustia es un hecho. Por lo que yo sé, ni siquiera médicos alejados del psicoanálisis lo ponen en duda. No obstante, bien puedo imaginar que no se omitirá el intento de invertir la relación, sosteniendo que en tales casos se trata de personas de antemano propensas a los estados de angustia, y que por eso se retienen en materia sexual. Pero contradice terminantemente esa concepción la conducta de las mujeres, cuya práctica sexual es por esencia de naturaleza pasiva, vale decir, está determinada por el trato que reciben del hombre. Mientras más temperamental y por tanto más inclinada al comercio sexual y más capaz de satisfacción sea una mujer, tanto más seguramente reaccionará con manifestaciones de angustia frente a la impotencia del marido o al coitus interruptus, en tanto que en mujeres anestésicas o poco libidinosas, ese maltrato ejercerá un papel mucho menor. Desde luego, la abstinencia sexual tan vivamente recomendada hoy por los médicos tiene la misma importancia para la génesis de estados de angustia. Solo cuando la libido a que se deniega la descarga de satisfacción posee la correspondiente fuerza y no ha sido tramitada en su mayor parte por sublimación. Es que siempre la decisión en cuanto al resultado patológico recae en los factores cuantitativos, aun donde no está en juego la enfermedad, sino la conformación del carácter. Es fácil advertir que una restricción sexual va de la mano con cierta propensión a la angustia y cierta medrosidad, mientras que la intrepidez y la audacia acompañan al libre consentimiento de las necesidades sexuales. Por más que estas relaciones sean alteradas y complicadas por múltiples influencias culturales, para el promedio de los hombres es cierto que angustia y restricción sexual se corresponden entre sí. Lejos estoy de haberles comunicado todas las observaciones que abonan nuestra tesis del vínculo genético entre líbido y angustia.
Entre ellas se cuenta todavía la influencia que sobre la contracción de angustia ejercen ciertas fases de la vida, como la pubertad y la menopausia, a las que es lícito atribuir un considerable incremento en la producción de líbido. En muchos estados emocionales es posible observar directamente el entrelazamiento de líbido y angustia, y la sustitución final de la primera por la segunda. La impresión que recibimos de todos estos hechos es doble. En primer lugar, que está en juego una acumulación de líbido a la que se le coartó su aplicación normal. En segundo lugar, que ello nos sitúa por entero en el campo de los procesos somáticos. A primera vista no se discierne el modo en que se genera la angustia a partir de la libido. Se comprueba solamente que falta líbido y en su lugar se observa angustia. De nuevo yo, chicos, interrumpiendo un poco la lectura, creo que aquí Freud nos está hablando de algo esencial en su teoría. Nos habla del elemento sexual y cómo éste participa en la generación de angustia en la psique. Él está diciendo que cuando no hay una descarga de líbido, cuando se da la excitación en el hombre, en la mujer, y esta líbido no es descargada, esta se transforma en angustia. Y en mi experiencia en la clínica no solamente es la excitación sexual, ¿no? Sino que también puede ser otro afecto como la tristeza, el enojo, la tristeza que no se habla, el enojo que no se descarga, que no se tramita, que no se entiende, que no se elabora de alguna manera, termina transformado en ansiedad o en angustia, como aquí la llama Freud. Es ese afecto que al final queda flotando, no se une a un discurso, no se une a un coito, no se une a una representación, y eso es lo que genera este estado. Bueno, regresemos a la lectura. Inciso B. Nos proporciona un segundo indicio el análisis de la psiconeurosis, en especial de la histeria. Dijimos que en esta afección la angustia aparece a menudo acompañando a los síntomas, pero se exterioriza también como ataque o como estado crónico, una angustia no ligada. Los enfermos no saben decir qué es eso ante lo cual se angustian, y mediante una inequívoca elaboración secundaria lo enlazan con las fobias que tienen más a mano, como morir, enloquecer, sufrir un síncope. Si sometemos al análisis la situación de la cual nacieron la angustia o los síntomas acompañados por ella, por regla general podemos indicar el decurso psíquico normal interceptado y sustituido por el fenómeno de la angustia. Expresémoslo de otro modo. Construimos el proceso inconsciente como si no hubiera experimentado ninguna represión y hubiera proseguido sin inhibición hasta la conciencia. Este proceso también habrá estado acompañado por un determinado afecto, y ahora nos enteramos con sorpresa de que ese afecto que acompañó al decurso normal es sustituido por angustia en todos los casos, sin que importe su cualidad. Por tanto, cuando estamos frente a un estado de angustia histérica, su correlato inconsciente puede ser una emoción de similar carácter, es decir, de angustia, vergüenza, turbación, pero también una excitación libidinosa positiva, o una agresiva de hostilidad como la furia y el enojo. Esta angustia es entonces la moneda corriente por la cual se cambian o pueden cambiarse todas las mociones afectivas cuando el correspondiente contenido de representación ha sido sometido a la represión. Es lo que les decía hace rato, chicos. Aquí Freud nos está diciendo que todas las mociones afectivas pueden ser transformadas en angustia cuando se pierde esa representación a la cual estaban unidas. Esa tristeza por el duelo, esa tristeza por la pérdida, si lo que implica esa pérdida es reprimido, si se niega, si no se quiere hablar del tema, si se proyecta a otras personas lo que uno siente, entonces sobreviene la angustia, porque eso ya queda en el inconsciente, ese contenido ha quedado en el inconsciente, pero la emoción queda flotando y transformada en angustia. Lo que dice Freud acá es que hay que encontrar ese contenido inconsciente, hay que traerlo al discurso para que entonces esa angustia
pueda ser de nuevo reunida, pueda ser de nuevo ligada al contenido originario que la causó. Perdón, chicos, continuamos con la lectura. Inciso C. Una tercera experiencia nos la proporcionan los enfermos que padecen de acciones obsesivas, notablemente exentos de angustia en apariencia. Si intentamos impedirles que ejecuten su acción obsesiva, su lavado o su ceremonial, o si ellos mismos se aventuran a abandonar una de sus compulsiones, una angustia horrible los fuerza a obedecer a la compulsión. Caemos en la cuenta de que la angustia estaba encubierta por la acción obsesiva, y ésta no se ejecutaba sino para evitar aquella. En la neurosis obsesiva, por tanto, una formación de síntomas sustituye a la angustia, que de lo contrario sobrevendría necesariamente. Y si ahora nos volvemos a la histeria, hallamos una situación parecida en esta neurosis. El resultado del proceso represivo es o bien un desarrollo de angustia pura, o bien una angustia con formación de síntoma, o bien una formación de síntoma más completa sin angustia. Por consiguiente, en un sentido abstracto, no parecería erróneo decir que en general los síntomas solo se forman para sustraerse a un desarrollo de angustia que de lo contrario sería inevitable. Esta concepción sitúa a la angustia, por así decir, en el centro de nuestro interés en cuanto a los problemas de las neurosis. De las observaciones hechas sobre la neurosis de angustia, inferíamos que la desviación de la libido de su aplicación normal, desviación generadora de la angustia, se produce en el campo de los procesos somáticos. Los análisis de la histeria y de la neurosis obsesiva nos permiten agregar que esa misma desviación, con idéntico resultado, puede ser también el efecto de un rehusamiento de parte de las instancias psíquicas. Eso es, pues, todo lo que sabemos sobre la génesis de la angustia neurótica. Suena bastante impreciso todavía, pero por ahora no diviso camino alguno que pudiera llevarnos adelante. Aún más difícil de solucionar parece la segunda tarea que nos hemos planteado, la de establecer un vínculo entre la angustia neurótica, que es líbido aplicada de manera anormal, y la angustia realista, que corresponde a una reacción frente al peligro. Se creería que se trata de cosas por entero dispares, empero no disponemos de ningún medio para distinguir, por la sensación que ellas nos provocan, la angustia realista de la angustia neurótica. El enlace buscado se restablece, por fin, si tomamos como premisa la oposición tantas veces aseverada entre yo y líbido. Como sabemos, el desarrollo de angustia es la reacción del yo frente al peligro, y la señal para que se inicie la huida. Esto nos sugiere la siguiente concepción. En el caso de la angustia neurótica, el yo emprende un idéntico intento de huida frente al reclamo de su líbido y trata este peligro interno como si fuera externo. Así se cumpliría nuestra expectativa, de que ahí donde aparece angustia, tiene que existir algo frente a lo cual uno se angustia. Ahora bien, la analogía puede proseguirse, así como el intento de huida frente al peligro exterior es relevado por la actitud de hacerle frente y adoptar las medidas adecuadas para la defensa, también el desarrollo de la angustia neurótica cede paso a la formación de síntoma, que produce una ligazón de la angustia. La dificultad para comprenderlo radica ahora en otro lugar. La angustia, que significa una huida del yo frente a su líbido, no puede haber nacido sino de esa líbido misma. Esto nos resulta oscuro y nos advierte que no debemos olvidar que la líbido de una persona en el fondo le pertenece a ella y no puede contraponérsele como algo exterior. Es la dinámica tópica del desarrollo de angustia la que todavía nos resulta oscura. A saber, la clase de energías anímicas que son convocadas y los sistemas psíquicos desde los cuales lo son. No puedo prometerles respuesta también para esta cuestión, pero sin dejar de recurrir a la observación directa y a la investigación analítica como auxiliares de nuestra especulación, perseguiremos otras dos pistas: la génesis de la angustia en el niño y el origen de la angustia neurótica que está ligada a fobias. En los niños es muy común el estado de angustia, y parece muy difícil discernir si se trata de angustia realista o neurótica.
y aún el valor de este distingo es puesto en entredicho por la conducta de aquellos. En efecto, por una parte no nos asombra que el niño se angustie frente a todas las personas extrañas, frente a situaciones y objetos nuevos, y nos explicamos fácilmente esta reacción por su debilidad y su ignorancia. Por tanto, atribuimos al niño una fuerte inclinación a la angustia realista, y nos parecería totalmente acorde a fines que ese estado de angustia fuese congénito en él. El niño no haría sino repetir así la conducta del hombre primordial y de los primitivos de nuestros días, quienes, a causa de su ignorancia y de su indefensión, sienten angustia frente a todo lo nuevo, aun frente a cosas familiares que hoy no nos la provocarían. Y si las fobias del niño siguiesen siendo, al menos en parte, las mismas que nos es lícito atribuir a aquellas épocas primordiales del desarrollo humano, ello respondería por completo a nuestra expectativa. Por otro lado, no podemos desconocer que no todos los niños están sometidos a la angustia en igual medida, y que son precisamente los que exteriorizan un horror particular frente a todos los objetos y situaciones posibles los que resultan más tarde neuróticos. Entonces, la disposición neurótica se trasluce también por una inclinación expresa a la angustia realista. El estado de angustia aparece como lo primario, y se llega a la conclusión de que el niño, más tarde el adolescente, se angustian frente al nivel de su líbido justamente porque todo los angustia. Ello refutaría la tesis de que la angustia se genera desde la libido, y si se investigaran las condiciones de la angustia realista, se llegaría consecuentemente a la concepción de que la conciencia de la propia debilidad e indefensión, la inferioridad en la terminología de Adler, es también el fundamento último de la neurosis, toda vez que puede proseguir desde la infancia en la vida adulta. Esto suena tan simple y seductor que solicita nuestra atención. Es verdad que no haría sino desplazar el enigma del estado neurótico, la persistencia del sentimiento de inferioridad, y con él de la condición de la angustia y de la formación de síntoma. Parece tan segura que más bien haría falta una explicación para los casos excepcionales en que se produjera lo que conocemos como salud. Ahora bien, ¿qué podemos averiguar mediante una observación cuidadosa del estado de angustia de los niños? Al comienzo, el niño pequeño se angustia frente a personas extrañas. Las situaciones cobran importancia únicamente si incluyen a personas, y las cosas solo más tarde entran en cuenta. Pero el niño no se angustia frente a estos extraños porque les atribuya malas intenciones y compare su debilidad con la fuerza de ellos, individualizándolos como peligros para su vida, su seguridad o la ausencia de dolor. Un niño así desconfiado, aterrorizado por la pulsión de agresión que gobernaría al mundo, no es más que una malograda construcción teórica. No, el niño se aterroriza frente al rostro extraño porque espera ver a la persona familiar y amada, en el fondo a la madre. Son su desengaño y su añoranza los que se trasponen en angustia, vale decir, en una libido que ha quedado inaplicable, que por el momento no puede mantenerse en suspenso, sino que es descargada como angustia. Difícilmente será casual que en esta situación arquetípica de la angustia infantil se repita la condición del primer estado de angustia durante el acto del nacimiento, a saber, la separación de la madre. Las primeras fobias situacionales de los niños son las fobias a la oscuridad y a la soledad. La primera persiste a menudo durante toda la vida, y es común a las dos la nostalgia por la persona amada que cuidó al niño, vale decir, la madre. Una vez oí desde la habitación vecina exclamar a un niño que se angustiaba en la oscuridad: «Tía, hábleme, tengo miedo». «¿Pero de qué te sirve si no puedes verme?». Y respondió el niño: «Hay más luz cuando alguien habla». Por tanto, la añoranza en la oscuridad se transforma en angustia frente a la oscuridad, lejos de que la angustia neurótica sea solo secundaria y un caso especial de la angustia realista. En el niño pequeño vemos más bien que se comporta como angustia realista, algo que comparte con la angustia neurótica, el rasgo esencial de provenir de una libido no aplicada.
En cuanto a la angustia realista en sentido más estricto, el niño parece traerla congénita en escasa medida. En todas las situaciones que más tarde pueden condicionar fobias, alturas, puentes, estrechos sobre el agua, viajes por ferrocarril o por barco, el niño no muestra angustia alguna, y tanta menos cuanto más ignorante es. Muy deseable sería que se recibieran en herencia más instintos de esta clase protectores de la vida. Así se aliviaría mucho la tarea de la vigilancia destinada a impedir que el niño se exponga a un peligro tras otro. Pero en realidad el niño sobreestima inicialmente sus fuerzas y actúa exento de angustia porque no conoce los peligros. Correrá por el borde del agua, se trepará al alféizar de las ventanas, jugará con objetos filosos y con fuego. En suma, hará todo lo que puede causarle daño y preocupar a quienes lo tienen a su cargo. Es por entero obra de la educación que por fin despierte en él la angustia realista, pues no puede permitírsele que haga por sí mismo la aleccionadora experiencia. Y bien, si hay niños que transigen un poco más con esta educación para la angustia y después encuentran por sí mismos peligros sobre los cuales no se les había advertido, para explicarlo basta suponer que era congénita a su constitución, una medida mayor de necesidad libidinosa o que prematuramente se los malcrió con una satisfacción libidinosa, y no cabe asombrarse de que entre estos niños se encuentran también los que después serán neuróticos. Ya sabemos que lo que más favorece la génesis de una neurosis es la incapacidad para soportar por largo tiempo una éxtasis libidinal considerable. Notan ustedes que aquí el factor constitucional recupera unos derechos que, por lo demás, nunca quisimos impugnarle. Solo nos ponemos en guardia cuando alguien pretende, por sustentar ese derecho, descuidar todo lo demás e introducir el factor constitucional aún allí donde, según los resultados conjugados de la observación y del análisis, no es pertinente o debe ser computado en último término. Resumamos ahora las observaciones acerca del estado de angustia de los niños. La angustia infantil tiene muy poco que ver con la angustia realista, y en cambio se emparenta de cerca con la angustia neurótica de los adultos. Como ésta se genera a partir de una libido no aplicada y sustituye al objeto de amor, que se echa de menos por un objeto externo o una situación. No les disgustará saber que el análisis de las fobias no nos enseña muchas cosas nuevas. En efecto, en ellas ocurre lo mismo que en la angustia infantil. Una libido que permanece inaplicable se transmuda en una aparente angustia realista, y de ese modo un minúsculo peligro externo se erige como subrogación de los reclamos libidinales. Esta coincidencia nada tiene de extraño, pues las fobias infantiles no solo son el modelo de las posteriores que incluimos en la histeria de angustia, sino su directa precondición y su preludio. Toda fobia histérica se remonta a una angustia infantil y la continúa, aun si tiene un contenido diverso y por ende debe recibir otro nombre. La diferencia entre ambas afecciones reside en el mecanismo. En el adulto, para la mudanza de la libido en angustia, no basta que aquella, en calidad de añoranza, se haya vuelto momentáneamente inaplicable. Desde largo tiempo atrás ha aprendido a mantener en suspenso esa libido o a aplicarla de otro modo. Pero cuando la libido pertenece a una emoción psíquica que ha experimentado la represión, se restablece una situación parecida a la del niño, que todavía no posee ninguna separación entre consciente e inconsciente. Y por la regresión a la fobia infantil se abre, digámoslo así, el desfiladero a través del cual puede consumarse cómodamente la mudanza de la libido en angustia. Como ustedes recuerdan, ya nos ocupamos bastante de la represión, pero no hicimos sino perseguir el destino de la representación que había de ser reprimida, desde luego porque era más fácil de averiguar y de exponer. En todo momento dejamos de lado lo que acontece con el afecto adherido a la representación reprimida, y solo ahora nos enteramos de que el destino más inmediato de ese afecto es el de ser mudado en angustia, sin que interese la cualidad que haya presentado en el decurso normal.
Pues bien, esta mudanza del afecto es, con mucho, la parte más importante del proceso represivo. No es tan fácil hablar de ella porque no podemos aseverar la existencia de afectos inconscientes en el mismo sentido en que podemos hacerlo respecto de las representaciones inconscientes. Una representación sigue siendo la misma, salvada la diferencia de que sea consciente o inconsciente. Pero un afecto es un proceso de descarga, y ha de ser objeto de un juicio muy diverso que una representación. No puede decirse que habrá de corresponderle en el inconsciente sin reflexionar con más hondura y aclarar nuestras premisas sobre los procesos psíquicos. No podemos abordar esto aquí. Solo queremos destacar la impresión obtenida, a saber que el desarrollo de angustia se anuda estrechamente al sistema del inconsciente. Decía que la mudanza en angustia, o mejor la descarga en la forma de la angustia, es el destino más inmediato de la libido afectada por la represión. Tengo que agregar, no el único ni el definitivo. En las neurosis hay en marcha procesos que se empeñan en ligar este desarrollo de angustia y que lo logran incluso por diversas vías. En el caso de las fobias, por ejemplo, es posible diferenciar nítidamente dos fases del proceso neurótico. La primera tiene a su cargo la represión y el transporte de la libido a la angustia, que es ligada a un peligro exterior. La segunda consiste en la edificación de todas aquellas precauciones y aseguramientos destinados a evitar un contacto con ese peligro considerado como algo externo. La represión corresponde a un intento de huida del yo frente a la libido sentida como peligro. La fobia puede compararse a un atrincheramiento contra el peligro externo que subroga ahora a la libido temida. La debilidad del sistema protector, en el caso de las fobias, reside desde luego en que la fortaleza tan afianzada hacia afuera sigue siendo vulnerable desde adentro. Nunca puede conseguirse del todo la proyección del peligro libidinal hacia afuera. Por eso, en las otras neurosis se usan sistemas diferentes para protegerse contra la posibilidad del desarrollo de angustia. Esta es una parte muy interesante de la psicología de las neurosis, pero por desgracia nos llevaría demasiado lejos y presupone unos conocimientos especiales más profundos. Solo quiero agregar algo todavía. Ya les he hablado de la contrainvestidura que el yo gasta a raíz de una represión y que debe mantener permanentemente para que ésta persista. Sobre tal contrainvestidura recae la tarea de ejecutar las diversas formas de protección contra el desarrollo de angustia tras la represión. Volvamos a las fobias. Creo que advierten cuán insuficiente es querer explicar solo su contenido, interesarse exclusivamente por su proveniencia, por el hecho de que este o aquel objeto o una situación cualquiera pasaron a ser el tema de la fobia. El contenido de una fobia tiene para esta más o menos la misma importancia que posee para el sueño su fachada manifiesta. Con las necesarias restricciones, es preciso conceder que entre estos contenidos de las fobias se encuentran muchos que, como destaca Stanley Hall, son aptos, por herencia filogenética, para convertirse en objetos de angustia, y no está en desacuerdo con ello el hecho de que muchas de estas cosas angustiantes solo puedan establecer su enlace con el peligro mediante una referencia simbólica. Hemos llegado al convencimiento de que el problema de la angustia ocupa entre las cuestiones de la psicología de las neurosis un lugar que ha de llamarse lisa y llanamente central. Tuvimos la fuerte presunción de que el desarrollo de angustia se conecta con los destinos de la libido y con el sistema del inconsciente. Solo a un punto lo percibimos como inconexo, como una laguna en nuestra concepción. Es el hecho difícilmente rebatible de que la angustia realista tiene que considerarse como exteriorización de la pulsión de autoconservación del yo. Bueno chicos, hasta aquí la lectura, hasta aquí esta 25ª conferencia de introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud. Espero que la hayan disfrutado. Una disculpa por haberme metido en algunas ocasiones en el texto. Me parece que a veces cuando uno está aprendiendo psicoanálisis es importante que alguien vaya remarcando puntos importantes.
pero pues sí les recuerdo que tomen en cuenta que es mi acercamiento a este texto. Quise leer este texto porque hoy en día la ansiedad es un síntoma que se presenta muy seguido en el consultorio, en la clínica y en la vida cotidiana. La ansiedad, aquí entendida como angustia, ya nos platica Freud, o nos platicaba desde hace más de 100 años, que tiene diferentes desembocaduras en la personalidad, en el carácter de cada quien. Freud lo maneja desde la neurosis histérica, la fobia y la neurosis obsesiva. Habla de rituales, de compulsiones, por ejemplo, en la neurosis obsesiva. Habla de síntomas conversivos o de ansiedad flotante en la histeria. Y habla de proyección de ese peligro, de esa señal de angustia a un elemento externo en la fobia. Son diferentes formas de defenderse de la angustia. Lo que se hace, por ejemplo, en psicoanálisis es a través del discurso, a través de la asociación libre, ir encontrando esos significados, esas representaciones que aquí Freud llama de esa manera, que han sido reprimidas, que han quedado en el inconsciente, porque en su momento tal vez no hubo la fortaleza mental, tal vez no hubo el momento, tal vez no hubo el apoyo, el sostén de poder pensar alguna experiencia traumática. Aquí nos platica Freud que, por ejemplo, el trauma, el terror surge siempre de manera desprevenida, surge de manera repentina. Cuando uno se enfrenta a una situación impactante, traumática y no tiene ningún tipo de aviso, ningún tipo de advertencia, esas experiencias normalmente cuestan poder hablarlas, cuestan poder pensarlas, así que se reprimen y el afecto queda flotante, transformado en ansiedad, transformado en angustia y después ligado a cualquier cosa, ¿no? Aquí Freud nos dice que puede ser ligado a un objeto exterior, a una situación, a una persona, incluso a un tipo de persona. Y nos dice que es como en los sueños, donde hay un contenido manifiesto y un contenido latente. Por ejemplo, la fobia a viajar en avión, el avión en sí es el contenido manifiesto, lo que en el sueño sería tal cual la imagen gráfica que soñamos. Y el contenido latente será esa representación inconsciente que por algún vericueto, por alguna cadena asociativa, se relaciona con el avión, se relaciona con el contenido manifiesto de un sueño, ¿no? Lo que hacemos los analistas es descubrir qué hay detrás de esa fobia a las arañas, qué hay detrás de ese ritual de regresarse 3 veces a ver si se cerró la puerta, qué hay detrás de esa necesidad de organizar la casa al estilo Marie Kondo. ¿Qué hay detrás de todas estas cosas, no? Así que me parece que es muy importante el poder pensar, el poder acercarnos a estos temas, porque pues un autor de hace más de 100 años ya lo hacía. Y creo que es importante que hoy en día también pues nos hagamos conscientes de que existe un inconsciente y que en este inconsciente se alojan representaciones, se alojan eventos que si los volvemos conscientes, si los hablamos en un lugar seguro, como puede ser un consultorio, podemos hacer algo con ellos, ¿no? Podemos apropiarnos de nuestra historia, podemos desaparecer el síntoma, mudarlo en otra cosa, podemos generar diferentes tipos de cuidado. Así que espero que hayan disfrutado de esta lectura. Si quieren escuchar más sobre psicoanálisis, escríbanlo en los comentarios. Y también les dejo mi contacto. Yo soy psicoanalista y atiendo de manera virtual y presencial. Si quieren cualquier tipo de informe, agendar alguna entrevista, alguna consulta, les dejo mi correo electrónico. Que estén muy bien, chicos, chicas, nos vemos.